Siéntate y disfruta de la historia de hoy. Al crecer, valoraba la estabilidad y la rutina por encima de todas las cosas. Mis padres, aunque nunca fueron ricos, crearon un entorno de crianza basado en el trabajo duro y una lealtad inquebrantable. Fueron novios desde el instituto y se casaron jóvenes, construyendo juntos una vida que yo consideraba el modelo perfecto de coherencia y devoción. Siempre tuve la esperanza de alcanzar algún día una relación similar con mi futura pareja, una relación construida sobre el respeto mutuo y un compromiso sincero. Durante mis años universitarios, conocí a Valeria e inmediatamente me sentí atraído por ella. Era ambiciosa, inteligente y rebosaba vitalidad, haciendo que todos a su alrededor parecieran deslucidos en comparación. Nos enamoramos rápidamente. Yo acababa de graduarme en ingeniería informática y había conseguido un puesto en una empresa de software en el Paseo de la Castellana, en el centro de Madrid, mientras Valeria continuaba sus estudios, obteniendo finalmente su licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Nuestra relación parecía estar destinada al éxito. La apoyé durante toda la carrera sin dudarlo un segundo, confiando ciegamente en nuestro futuro juntos. Pero hace poco, mi esposa, tras 24 años de matrimonio, se fue a pasar un fin de semana de escapada con su amante, Diego Serrano. Sin una palabra de consuelo, sin la más mínima muestra de afecto, solo me dio un par de frías palmaditas en la cabeza antes de salir por la puerta. Su indiferencia me provocó escalofríos y me sentí abrumado por la incertidumbre de lo que haría a continuación. Nos habíamos casado a los 22 años. Yo acababa de empezar mi carrera en el sector informático, mientras Valeria perseguía su título de abogada. La sostuve durante aquellos años difíciles porque la amaba profundamente y creía que el esfuerzo daría frutos para ambos. Al graduarse, consiguió un prestigioso puesto en Garrido Asociados, uno de los bufetes de abogados más importantes de la capital. Construyó una carrera de éxito, y aunque al final acabó ganando muchísimo más dinero que yo, siempre me sentí genuinamente orgulloso de sus logros. Habíamos pospuesto el tener hijos para centrarnos en su carrera. Luego, poco a poco, ella decidió que ya no quería tenerlos. Nos convertimos en lo que la gente llama una pareja, DINK, 2 sueldos, sin hijos. Ambos trabajábamos y no teníamos descendencia. Ni siquiera sabía qué método anticonceptivo utilizaba. En el fondo, nunca estuve de acuerdo con su decisión de no ser madre, pero intenté aceptarlo y disfrutar de la vida que habíamos construido juntos. Valeria siempre fue la figura dominante en nuestro matrimonio y, para ser sincero, no me importaba poner sus necesidades por delante de las mías. Sin embargo, su actitud había cambiado últimamente. Su deseo sexual había aumentado notablemente, lo cual me pareció fantástico hasta el jueves por la noche de la semana pasada, cuando me informó con total frialdad de sus planes con Diego Serrano. Necesito experimentar cosas nuevas, me explicó, aunque aseguraba que todavía quería pasarlo bien conmigo también. En su voz no había ni un ápice de culpa ni de duda. Supe que discutir era inútil. Una sensación de vacío helado se apoderó de mí. Esa noche no le di el beso de buenas noches y, a la mañana siguiente, tampoco me despedí. En mi mente, ella ya estaba muerta. Al llegar el viernes por la noche, en el trabajo, yo era como un zombi, operando mecánicamente mientras temía lo que Valeria había planeado para esa velada. Sabía que no podría soportar la humillación de sus planes. Pensar en el divorcio me aterraba. Las batallas legales, la ruina financiera, la vergüenza pública. Me sentía acorralado, sin salida. Alguien tenía que morir. Eso era lo que se repetía sin cesar en mi cabeza. Esa noche, cuando llegué a casa, Valeria se estaba preparando para su cita de fin de semana. Mientras ella se duchaba y se cambiaba, saqué la pistola de mi maletín y la cargué. Mi plan era simple: dispararle a Diego cuando llegara a recogerla. Sabía que iría a la cárcel, probablemente de por vida, pero ya no me importaba. Sin embargo, Diego se limitó a tocar el claxon de su Maserati, aparcado frente a nuestra casa. Ni siquiera se bajó a abrir la puerta. Valeria me dio unas palmaditas en la cabeza, como si yo fuera un perro antes de irse, cogiendo su bolsa de viaje sin siquiera mirar atrás. No se dio cuenta de la pistola cargada que estaba escondida bajo el cojín del sofá. De hecho, gruñí cuando cruzó la puerta.
un sonido que no sabía que era capaz de emitir. Aunque estaba furioso, fui incapaz de dispararle a ella. Salir corriendo para disparar al coche me parecía ridículo, demasiado dramático. Después de que se fueron, me quedé sentado en el silencio de la casa en la que habíamos vivido durante más de 15 años en La Moraleja, una lujosa y cómoda zona residencial al norte de Madrid. Pasé horas mirando viejos álbumes de fotos. Nuestros momentos felices en Tenerife, nuestro 10º aniversario, una semana de primavera en París, nuestros cruceros por el Mediterráneo. Ya nada de eso tenía sentido. Todo era mentira. Ya no me quedaba ningún pilar en el que apoyarme. Mis padres habían fallecido. Mi padre murió de un infarto hace 6 años, y mi madre de cáncer 2 años después. Yo era hijo único. A lo largo de los años, Valeria me había ido aislando poco a poco de los pocos amigos en común que teníamos, y yo había estado demasiado ciego para darme cuenta. A Valeria ya no le importaba mi vida, me había convertido en nada más que una conveniencia, una fuente de ingresos estable, un sustituto temporal. Hice algunos cambios en nuestra cuenta bancaria conjunta, transfiriendo el dinero a varias organizaciones benéficas infantiles en España. Ya que ella me había negado la paternidad, al menos dejaría que su dinero ayudara a algunos niños. Redacté un correo electrónico dirigido a su bufete de abogados, detallando su infidelidad. Lo programé con un temporizador para que se enviara más tarde, y dejé una nota escrita a mano, junto a mi anillo de bodas, sobre la mesa de centro. Me quedé sentado en el sofá durante mucho tiempo, recordando tiempos mejores, o lo que yo creía que habían sido tiempos mejores. Finalmente, reuní el valor para coger el arma. Lo siento, mamá y papá, murmuré con voz temblorosa. Espero veros pronto. Y apreté el gatillo. El domingo por la mañana, estaba tumbada en la cama con Diego, y para ser sincera, no había pensado en Mateo ni una sola vez, desde que salí de casa el viernes por la tarde. No me hizo mucha gracia que Diego lo mencionara, pero tenía razón. Quizás los días en que Mateo dormía plácidamente toda la noche habían quedado atrás. Mateo siempre había sido cálido y cariñoso, quizás incluso demasiado, pero a veces las mujeres necesitamos un poco más de emoción en nuestras vidas. Se necesita pasión real, no solo la comodidad de la rutina diaria. Sinceramente, no he pensado en él en todo el fin de semana, le dije, estirándome relajada sobre las almohadas del Hotel Palace. ¿De verdad te has olvidado de él por completo?, preguntó Diego, apoyándose en un codo. No olvides que te saca un par de años. Es comprensible que se sienta inseguro con esto. ¿No has pensado en lo que hablamos antes? Ya sabes, sobre el siguiente paso. ¿A qué te refieres?, pregunté, arqueando una ceja. Sí, respondió Diego, solo para asegurarnos de que entienda cómo van a ser las cosas a partir de ahora. No te preocupes por Mateo, dije con indiferencia. Es un cobarde. No hará nada. Ni siquiera intentó detenerme cuando me fui el viernes por la noche. La expresión de Diego se volvió más seria. Bueno, hasta un gato puede convertirse en una fiera si lo acorralas demasiado. ¿Te acuerdas del caso de Javier Cruz? Tenía razón. Javier Cruz parecía el esposo más dócil y complaciente que uno pudiera imaginar, hasta que su esposa cruzó la línea. Entonces vació todas sus cuentas y desapareció con sus hijos. Nos llevó meses desenredar ese caso. Dijiste que no intentó detenerte, continuó Diego con cautela. Dijo o hizo algo fuera de lo normal. No, solo se quedó sentado en el sofá, respondí. No ha dicho una palabra desde que se lo conté el jueves por la noche. ¿Te ha llamado o mandado mensajes este fin de semana?, preguntó Diego, con un tono que rayaba en la incredulidad. No, no lo ha hecho. ¿Y no te parece extraño? No realmente, me encogí de hombros. Él sabe cómo me comporto cuando he tomado una decisión. O tal vez ya ha cortado contigo, replicó Diego con dureza. Deberías considerar esa posibilidad. No se atrevería, repliqué, sintiendo una punzada de ira. Sabe que le quiero. Esto es solo una necesidad física, solo sexo. Diego me miró con una expresión indescifrable, una mezcla de preocupación e incredulidad. Pero luego su rostro se suavizó. Si tú lo dices, susurró. Ven aquí. Pasamos el resto de la mañana del domingo, juntos antes de dejar la habitación y regresar a La Moraleja. Cuando el coche llegó a mi casa a última hora de la tarde, noté inmediatamente que el césped del jardín no estaba cortado.
Esa era una tarea que Mateo siempre hacía los sábados por la mañana. Como de costumbre, me dije a mí misma que tendría que hablar con él sobre eso. Que yo tuviera nuevas aficiones no significaba que el resto de las cosas debieran cambiar. ¿Estás lista?, preguntó Diego al apagar el motor. Por supuesto, respondí con seguridad. Adelante, me indicó. Cogí mi bolsa de fin de semana del asiento trasero y caminé hacia la puerta principal. Diego me seguía de cerca. Al meter la llave en la cerradura, sentí cierto alivio al pensar que al menos Mateo no había cambiado las cerraduras. Habría sido muy inconveniente. Abrí la puerta y casi al instante me golpeó un olor espantoso. Un olor fuerte, metálico y repugnante. ¿Qué demonios es esto?, exclamé, tapándome la boca y la nariz con la mano. Miré hacia el interior, hacia el salón. Lo que vi hizo que se me revolviera el estómago violentamente. Cerré la puerta de golpe y corrí hacia el jardín, vomitando en los arbustos. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?, preguntó Diego, acercándose a mí con cautela. Es Mateo, tartamudeé entre arcadas. Él está muerto. ¿Qué? ¿Muerto?, casi gritó Diego. ¿Estás segura? Estoy segura, logré decir, limpiándome la boca. El sofá está destrozado, y hay un desastre por todas partes. Dios mío, ¿qué hago ahora? Pues llama al 112, respondió Diego, con la voz tensa por el pánico. Gracias por la obviedad, dije con sarcasmo. Diego se sorprendió un poco, pero rápidamente recuperó la compostura. Lo siento, Valeria, no era mi intención. No, soy yo la que lo siente, le interrumpí, tratando de calmarme. Es que no me esperaba que pasara esto. Puedes quedarte hasta que llegue la policía. Puedo quedarme unos minutos, dijo Diego a regañadientes, mirando su Maserati como si estuviera calculando su ruta de escape. Pero este es tu problema. No puedo involucrarme demasiado. Gracias, dije con amargura. Con las manos temblorosas, saqué el móvil y marqué el 112. La operadora fue tranquila y profesional, asegurándome que la policía y los servicios de emergencia estaban en camino. Me sugirió que esperara fuera, cosa que hice encantada debido al hedor. Esperamos en el coche de Diego, y la horrible realidad empezó a asimilarse. Mateo estaba muerto, muerto de verdad. Yo no quería esto. Yo quería que él siguiera siendo mi refugio seguro, mi fuente de apoyo fiable para cuando yo envejeciera, y Diego, o cualquier otro que viniera después, perdiera el interés. La idea de tener que cargar con todo yo sola, de repente, me aterrorizó. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, sorprendiéndome por su intensidad. Diego me pasó el brazo por los hombros con torpeza. «Sabes que tienes que llamar a Garrido», murmuró. «Esto saldrá en la prensa. Al bufete no le gustan las sorpresas». «Lo sé», susurré. Héctor Garrido era el socio director de nuestro despacho, un hombre al que me había costado años ganarme. «Deberías llamarle ahora mismo, antes de que llegue la policía», sugirió Diego. «Quítatelo de encima». «Tienes razón», dije, intentando pensar como una abogada y no como una viuda. Me recompuse y marqué el número de casa de Héctor. Descolgó al tercer tono, con esa voz pausada y característica que ponía nerviosos a los abogados más jóvenes. «Buenas noches, Valeria», dijo Héctor. «¿En qué puedo ayudarte?» «Señor Garrido». «Mi marido ha fallecido», dije, con la voz temblorosa, a pesar de mis esfuerzos por controlarme. «Parece que se ha suicidado». Hubo un silencio. Con razón no respondió a mi correo electrónico. Sentí que la sangre se me helaba. «Un correo, señor. ¿Por qué le enviaría usted un correo a Mateo?» «Él me envió un mensaje bastante preocupante el viernes por la noche». Héctor respondió con su habitual tono imperturbable. Lo vi después de cenar en el club de campo, y le respondí inmediatamente, pidiéndole que se pusiera en contacto conmigo para discutir el asunto. «¿De verdad? ¿Qué asunto, señor?», pregunté, aunque ya sabía lo que venía. «Que has pasado el fin de semana con Diego Serrano, y que mantienes una relación íntima con él. ¿Es eso correcto?». Su tono inquisitivo e implacable no me permitía evasivas. «Sí, señor. Es cierto», admití. El miedo a perder mi trabajo eclipsó de repente todo lo demás. El bufete tenía un estricto código ético en nuestros contratos de trabajo. Mentir solo empeoraría las cosas, ya que la verdad saldría a la luz irremediablemente. «Siento mucho oír eso, Valeria». «¿Y lo de tu marido? ¿Has llamado ya a la policía?» «Sí, señor. Están de camino».
Estarás muy ocupada en los próximos días. Tómate una semana libre para organizar el funeral de tu esposo. Hablaremos de tu futuro en el bufete cuando regreses. Pero tengo el caso de la familia Villanueva. Protesté débilmente. Julia Vargas es tu segunda abogada asistente, ¿verdad? Preguntó, aunque lo sabía perfectamente. Él mismo la había asignado. Sí, señor. Julia es bastante competente. Le pediré que solicite una prórroga para ponerse al día con el caso. Concéntrate en ocuparte de tu marido. Estoy muy decepcionado contigo, Valeria. Lo entiendo, señor, dije, sintiéndome entumecida. ¿Está el señor Serrano ahí contigo? La voz de Héctor seguía sin mostrar emoción alguna. Sí, señor. Dile que se pase por mi despacho mañana a primera hora. Sí, señor. Se lo diré. Gracias. Lamento tu pérdida, Valeria. Hablaremos más adelante. Adiós. La llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono. Estaba estupefacta. Héctor había manejado el asunto como si estuviera pidiendo un café, y no hablando de un marido muerto y de una aventura que destruía mi carrera. Negué con la cabeza, y miré a Diego con expresión sombría. ¿Y bien? Preguntó Diego, con la ansiedad reflejada en su rostro. Garrido quiere verte mañana por la mañana, dije sin rodeos. Al parecer, Mateo le envió un correo sobre nosotros. Mierda, suspiró Diego pesadamente. Estamos acabados. Probablemente, añadí. Tal vez sean indulgentes, porque ambos somos socios senior, y es nuestra primera infracción. ¿No te lo crees ni tú, verdad? Preguntó Diego. La verdad es que no, admití. Lo siento muchísimo, Diego. Yo también lo siento. Yo también tengo la culpa. No tenía ni idea de que Mateo reaccionaría así. En ese momento, llegaron 2 coches de policía y una furgoneta del forense. Un agente le pidió a Diego que moviera su Maserati para que la ambulancia pudiera entrar. Otro oficial se acercó a mí y me pidió identificación. Le mostré mi DNI. Entraron en la casa y al abrir la puerta, el hedor les golpeó de lleno. Pude ver el horror en sus rostros. El equipo forense comenzó a trabajar de inmediato. Señora, ¿puede decirme qué pasó?, preguntó el policía, sacando una libreta. Salí de casa el viernes por la tarde, dije con cautela. Mateo, mi marido, todavía estaba vivo y sentado en el sofá. Esta noche volví con un compañero y lo encontramos en este estado. ¿Dónde estuvo el fin de semana?, preguntó el agente. Dudé, pero decidí que la honestidad era la única opción. Estuve con Diego Serrano. Nos alojamos en el Hotel Palace, en el centro de Madrid. El policía lo anotó sin juzgar. ¿Y su marido sabía esto? Sí, lo sabía, dije en voz baja. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? El viernes por la tarde antes de irme. Parecía molesto o deprimido. Estaba callado, admití. Estaba callado desde el jueves por la noche, cuando le conté mis planes. El agente asintió y siguió tomando notas. Después de unos 45 minutos, otro oficial salió de la casa. Inspector Morales, esta es la viuda, dijo el primer policía. Un hombre de aspecto cansado, de unos 50 años, se acercó a mí. Señora, lamento mucho su pérdida. Parece que se trata de un suicidio. Encontramos una nota de despedida en la mesa de centro. El corazón se me encogió. ¿Una nota de suicidio? Sí, señora. Podrá leerla cuando terminemos nuestra investigación. Necesitamos hacerle algunas preguntas más. Tiene dónde quedarse esta noche. No podrá volver a entrar en la casa hasta que terminemos de procesar la escena. Dije, puedo quedarme en un hotel. Será lo mejor. Nos pondremos en contacto con usted mañana. Aquí tiene mi tarjeta. Cogí la tarjeta con los dedos entumecidos. Diego me llevó a un hotel cerca del aeropuerto de Barajas, lo suficientemente lejos de La Moraleja como para no encontrarme con ningún conocido. Me ayudó a registrarme, pero no se ofreció a quedarse. Debería irme, dijo con torpeza. Tengo que prepararme para la reunión con Garrido de mañana. Lo entiendo, dije, aunque me sentía completamente abandonada. Llámame si necesitas algo, dijo, pero ambos sabíamos que no respondería. Después de que Diego se fuera, me senté en la cama del hotel, mirando al vacío. Encendí la televisión para tener algo de ruido de fondo, pero no podía concentrarme en nada. Finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño inquieto. Soñé con Mateo. En el sueño, él estaba de pie en nuestro dormitorio, mirándome con una expresión de profunda tristeza.
Su rostro estaba intacto, sin desfigurar. No decía nada. Solo me miraba con esos ojos que alguna vez me habían mirado con un amor desbordante. Cuando me desperté, tenía la cara empapada en lágrimas. La mañana del lunes llegó demasiado rápido. Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes. Diego me había escrito a las 5:30 de la mañana. Voy de camino a la oficina. Deséame suerte. Mi hermana Carmen también me había enviado un mensaje. Lo he visto en el periódico. ¿Es tu Mateo el que se ha suicidado? Me quedé mirando el mensaje. ¿El periódico? Claro que había salido en la prensa. Un suicidio en La Moraleja siempre sale en la prensa local, tal vez incluso en El Mundo o El País. Sí, respondí brevemente. Llámame luego, contestó Carmen. Carmen era 2 años mayor que yo y siempre había actuado como una madre protectora. No estaba de humor para escuchar sus sermones, pero sabía que tendría que enfrentarme a ella tarde o temprano. Conduje de vuelta a casa. La cinta policial ya había sido retirada, pero la propiedad tenía un aspecto inquietante bajo la luz de la mañana. Aparqué en el garaje y me tomé un momento para recomponerme antes de entrar. En el interior, el olor a sangre de Mateo había sido sustituido por el fuerte olor de los productos de limpieza industriales. Una tarjeta de visita en la encimera de la cocina indicaba que una empresa especializada en la limpieza de escenas del crimen, llamada Servicios de Restauración San Juan, había hecho el trabajo. Caminé lentamente hacia el salón. El sofá parecía casi nuevo, aunque sabía que nunca más podría sentarme en él. El conjunto de sofás de cuero italiano de 6.000 euros que habíamos comprado hace 3 años estaba manchado para siempre. Sentí un fugaz destello de enfado hacia Mateo por no haber elegido su propio sillón reclinable. El cuadro que colgaba sobre el sofá, un paisaje que habíamos comprado en un viaje, había sido limpiado y conservado. Menos mal. Subí a mi despacho y recogí las carpetas que contenían la información bancaria de Mateo, nuestro testamento y el contrato del seguro de la hipoteca, y lo metí todo en mi maletín. La casa estaba escalofriantemente silenciosa sin él. Podía oír el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo, y por un momento creí oler algo podrido debajo del olor a productos químicos. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero aparté la ansiedad y continué con mi tarea. Me di cuenta de que debía informar a los jefes de Mateo sobre su muerte. El contestador automático tenía un par de mensajes de su supervisora, Alicia Castro, preguntando por su ausencia. Le devolví la llamada y me pasaron con su extensión. Despacho de Mateo, al habla Alicia. Alicia, soy Valeria, la mujer de Mateo. Llamaba para hablar de él. Valeria, va todo bien. Llevamos llamando desde el viernes. ¿Le pasa algo a Mateo? No, Alicia, dije, sorprendida de la calma de mi propia voz. Ha fallecido. ¿Fallecido? Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Un ataque al corazón? No, se pegó un tiro, dije, asombrándome de lo tranquila que sonaba. Hubo un largo silencio. Oh, no. Lo siento muchísimo, Valeria. ¿Cuándo pasó esto? El viernes por la noche. Yo estuve fuera todo el fin de semana. Siento profundamente vuestra pérdida. Por favor, avísanos si hay algún servicio conmemorativo. Todo el mundo aquí querrá asistir. Le pediré a Recursos Humanos que se ponga en contacto contigo sobre su seguro de vida y su plan de pensiones. Llámame si necesitas cualquier cosa. Gracias, Alicia. Te lo agradezco mucho. Colgué y sentí cierto alivio. Había ido mejor de lo que esperaba. La empresa de Mateo ofrecía un seguro de vida equivalente a 2,5 veces el salario del empleado, es decir, unos 250.000 euros. Esperaba que no hubiera ninguna cláusula de exclusión por suicidio. Sumado a su plan de pensiones, me daría un poco de seguridad financiera. El silencio sepulcral de la casa volvió a caer sobre mí. Habíamos vivido aquí más de 15 años, la mayoría de ellos buenos. Ahora parecía un monasterio. El recuerdo de Mateo estaba en todas partes, aunque afortunadamente no su presencia física. Sentí un escalofrío y tuve la clara sensación de que alguien me observaba, pero me tranquilicé pensando que estaba sola. Abrí las ventanas para ventilar el olor a químicos y salí rápidamente, dirigiéndome a nuestro banco en la Plaza de la Moraleja. En la sucursal, le pregunté al cajero por el saldo de las cuentas de Mateo
Teníamos acceso a las cuentas del otro en caso de emergencia, aunque rara vez necesitaba revisar la suya. El cajero frunció el ceño al mirar la pantalla del ordenador y me pidió que le disculpara mientras iba a llamar a Arturo Jiménez, el director de la sucursal. Señora de Mateo, me alegro de que haya venido, dijo Arturo, invitándome a pasar a su despacho. Iba a llamarla más tarde. Oh, ¿por qué?, pregunté, sintiendo que algo no iba bien. Nuestro sistema de detección de fraudes marcó varias transacciones inusuales durante el fin de semana, desde sus dos cuentas conjuntas. Quería asegurarme de que estaba al tanto. Sé que mi marido hizo algunas donaciones a organizaciones benéficas el viernes, sin consultarme, dije con cuidado. Espero que se puedan cancelar antes de que se liquiden. Arturo enarcó una ceja y giró la pantalla hacia mí. Me temo que ya se han liquidado todas, señora. El viernes por la noche, su marido transfirió 237.000 euros de su cuenta conjunta principal a varias ONG infantiles, Aldeas Infantiles, Fundación Pequeño Deseo, Niños de San Ildefonso. Solo dejó exactamente 24 euros en la cuenta. Sentí que la sangre se me subía a la cara. 24 euros. 1 euro por cada año que estuvimos casados. Y como información adicional, su cuenta personal también fue vaciada mediante donaciones a diferentes instituciones caritativas. Solo se dejó 1 euro para él. ¿Hay alguna forma de revertir estas transacciones? Me temo que no, dijo Arturo con mirada compasiva. Son transferencias legítimas debidamente autorizadas. Su marido incluso tuvo la previsión de solicitar que se procesaran como transferencias urgentes. Lo siento mucho, la policía me ha informado de que su esposo ha fallecido. Si necesita algún papeleo para la herencia, háganoslo saber. Salí del banco aturdida. Mateo había arruinado nuestras finanzas en su último acto. Mi cuenta personal era bastante abultada. Siempre mantuve mis ingresos separados, pero la pérdida de casi 4 millones de euros en total era un golpe monumental. Conduje sin rumbo durante un rato antes de llegar al tanatorio de La Paz en Tres Cantos. No había decidido ir allí de forma consciente, pero necesitaba organizar las cosas. Un joven delgado con camisa blanca y corbata me recibió en la entrada. Bienvenida al tanatorio de La Paz. Soy Álvaro Martín. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Vengo por mi marido, Mateo. ¿Mateo? Ese nombre me suena. Pase a mi despacho. Me ofreció un café y se sentó frente al ordenador a teclear. Sí, lo tengo aquí. De hecho, hoy intenté llamarle, pero ya ha fallecido, dije en voz baja. La expresión de Álvaro cambió a una de empatía profesional. Lo entiendo. Lamento mucho su pérdida. ¿Cuándo ocurrió? El viernes por la noche. Álvaro miró a la pantalla y luego volvió a mirarme con expresión de desconcierto. Mateo vino el viernes por la tarde y lo dejó todo arreglado. Contrató y pagó por adelantado un servicio básico de incineración. Es muy inusual que un cliente organice y pague sus propios servicios fúnebres con tanta antelación, a menos que padezca una enfermedad terminal. ¿Estaba enfermo? No, respondí, sintiéndome vacía. Ya veo. Entonces, solo necesitamos finalizar algunos detalles. ¿Tiene el certificado de defunción? Todavía no. Su cuerpo fue llevado al Instituto Anatómico Forense el domingo por la noche. Me darán el certificado cuando terminen la autopsia. Muy bien. Cuando liberen el cuerpo y tenga el certificado, avísenos y procederemos. En cuanto al funeral, pasamos la siguiente hora discutiendo los detalles. Mateo no iba mucho a misa, aunque fue criado como católico. Decidí que habría una cremación sencilla sin misa funeral. Cuando Álvaro me preguntó si quería conservar las cenizas de Mateo, la sola idea me dio escalofríos. No, no lo creo. No hay problema. Él ya pagó para que sus restos descansaran en nuestro columbario, a menos que quisiera llevárselos. Salí del tanatorio muy deprimida y con una necesidad imperiosa de hablar con alguien. Me senté en el coche unos minutos antes de llamar a mi hermana Carmen, que trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca municipal de Majadahonda. Hola, hermanita, contestó Carmen. Me preguntaba cuándo ibas a llamar. He estado muy ocupada, le dije. No me imaginaba que hubiera tantas cosas que arreglar. ¿Puedo pasarme por tu casa? Necesito hablar. Claro que sí, dijo Carmen con esa voz cálida y maternal. Javier sigue en el hospital,
y llegará tarde a casa, así que tenemos mucho tiempo. Gracias, estaré allí en unos minutos. Conduje hasta su casa en Majadahonda, agradecida por su presencia constante. Siempre nos habíamos llevado bien, y sabía que podía confiarle casi cualquier cosa. Me recibió en la puerta con cara de preocupación. ¿Quieres que hablemos un rato mientras tomamos un café? Claro, respondí. Carmen fue a la cocina mientras yo me sentaba en la mesa del comedor, nerviosa, y volvió con 2 tazas de café humeantes. Después de echarle azúcar, respiré hondo, y empecé a contarle mi fin de semana con Diego. Carmen escuchó en silencio, sin cambiar de expresión, mientras yo relataba todo, excepto el plan específico que había trazado para que Mateo lo presenciara. Había cosas que ni siquiera mi hermana necesitaba saber. Cuando terminé, Carmen se quedó en silencio un largo rato. Y yo, que pensaba que eras más inteligente que yo, dijo por fin, con un tono frío y mordaz. Te conviertes en una abogada famosa, te casas con un hombre que te apoya incondicionalmente, construyes una carrera de éxito. ¿Ha valido la pena tu fin de semana? Esa pregunta fue como una bofetada. Se suponía que iba a ser solo una pequeña escapada. Protesté débilmente. Le dije a Mateo que no significaba nada, que era solo algo físico, algo que necesitaba hacer antes de hacerme demasiado vieja. Solo era un fin de semana. Él optó por la salida de los cobardes. ¿En serio?, dijo Carmen con un tono maternal que lo hizo todo aún peor. ¿Y esperabas que te recibiera como si no hubiera pasado nada? Venga ya, Valeria. No puedes ser tan ingenua. Me sentí indignada. Soy una mujer atractiva. Me he cuidado. Mantengo mi figura. Merezco sentirme deseada, valorada. Si Mateo hubiera llegado a casa y te hubiera dicho que se iba a pasar el fin de semana con otra mujer, continuó Carmen, ¿lo habrías recibido de vuelta con los brazos abiertos? No me esperaba que mi hermana dijera eso. Mateo nunca me traicionaría. No es ese tipo de hombre. Y si lo hiciera, lo destruiría en el divorcio. Incluso mientras pronunciaba esas palabras, me di cuenta de cómo sonaban. Acababa de admitir que yo era exactamente el tipo de persona que decía que Mateo no era. Carmen ni siquiera parpadeó. Me conocía tan bien que no le sorprendió. Ya veo. O sea que tú puedes tener aventuras, pero él no, preguntó con esa calma exasperante. Por supuesto que no, protesté, sintiéndome cada vez más inestable. Él no tenía ninguna necesidad de buscar variedad cuando ya me tenía a mí. Soy yo la que necesitaba y merecía eso. Al darme cuenta de que había hablado demasiado, añadí rápidamente. Además, solo iba a ser una vez. ¿Verdad?, preguntó Carmen. ¿O pensabas ir más allá? Obligar a Mateo a aceptar que ese era tu nuevo acuerdo. A lo mejor hasta traer a otros a casa. Me quedé de piedra. ¿Qué clase de persona te crees que soy? Solo preguntaba, dijo Carmen con calma. ¿Has hecho algo parecido con Javier? Claro que no, respondió ella. Quiero y respeto demasiado a Javier, pero conozco a muchas mujeres que lo han hecho. Por lo que cuentas, está claro que ya no respetabas a Mateo. Eso no es verdad. ¿Y entonces qué hicieron los maridos de ellas? La interrumpí, a la defensiva pero curiosa. La mayoría se divorciaron, otros fueron más allá. Expusieron la infidelidad a familiares y amigos, vaciaron las cuentas del banco. Hizo una pausa. Aún no has respondido a mi pregunta. ¿Valió la pena perder 24 años de matrimonio por pasarlo bien con Diego? De repente, comprendí el significado de los 24 euros que Mateo había dejado en nuestra cuenta conjunta. 1 euro por cada año de matrimonio. Carmen notó cómo cambiaba la expresión de mi cara. ¿Qué pasa? Mateo donó a ONGs infantiles todo el dinero de nuestra cuenta conjunta, menos 24 euros, murmuré. Carmen soltó una carcajada. No tiene ninguna gracia, exclamé. En esa cuenta había el sueldo de 6 meses. Es verdad, no tiene gracia, asintió Carmen, aunque sus ojos seguían brillando de diversión, pero hay que reconocer que tuvo estilo. ¿A qué te refieres?, pregunté, empezando a enfadarme. Te negaste a darle hijos, así que le dio tu dinero a organizaciones benéficas para niños, sabiendo muy bien que tú no querías tener hijos. Esa afirmación me pareció muy brusca. Nunca quise tener hijos, me opuse rotundamente. Es mi cuerpo. Y Mateo lo respetó. Carmen suspiró. Ojalá tú también lo hubieras respetado a él. Pero seguro que le dijiste que no querías tener hijos antes de casaros, ¿verdad? Aparte la mirada, incapaz de mirarla a los ojos. Le respetaba y le quería.
protesté, pero hasta a mí me sonó poco convincente. ¿De verdad? No quiero ni imaginarme lo que habrías hecho si no le quisieras. La voz de Carmen se volvió cortante. Y estás tan tranquila ante su muerte. Eso me preocupa, Valeria. Aquellas palabras tocaron mi punto débil. ¿Qué se supone que debo hacer? Derrumbarme y ponerme a llorar. Tengo que cargar yo sola con todas estas responsabilidades. Tengo que seguir adelante con mi vida. Si me vengo abajo, no va a cambiar nada. No, pero podría ayudarte a superar lo que ha pasado, dijo Carmen con más suavidad. Ni siquiera lloraste cuando murió papá. Hubo un largo silencio. Carmen me miró a los ojos. O estás reprimiéndolo todo y eres una bomba de relojería, o eres una psicópata funcional, o sufres de un profundo bloqueo emocional. Tarde o temprano, todo saldrá a la luz. Las emociones nunca han sido mi fuerte, respondí en voz baja, tratando de disipar la incomodidad que me causaban sus palabras. Sí, lo sé, Valeria. ¿Y ahora qué? No me queda otra opción que seguir adelante, dije con amargura. No, no tienes otra opción, pero Javier y yo siempre estaremos a tu lado. Puede que no aprobemos tus decisiones, pero sigues siendo nuestra familia. Gracias, Carmen. Te lo agradezco de verdad. Pasamos la siguiente hora charlando de cosas sin importancia, lo que me ayudó a calmar un poco la ansiedad. El móvil de Carmen vibró con un mensaje de Javier. Javier está de camino, dijo, mirando la pantalla. ¿Te quieres quedar a cenar? Solo son sobras. Tus sobras siempre están más ricas que cualquier cosa que yo cocine, le dije con una sonrisa forzada. Me encantaría quedarme. Tuvimos una cena agradable, evitando cuidadosamente sacar el tema espinoso. Javier estuvo más callado de lo normal, pero mostró una empatía reservada. Cuando llegó, me saludó con la cabeza e intercambió gestos rápidos y sutiles con Carmen. Esa profunda compenetración entre marido y mujer que da la convivencia de tantos años. Miré hacia otro lado, preguntándome cuándo habíamos perdido Mateo y yo esa conexión, o si acaso la habíamos tenido alguna vez. Cenamos lasaña. Carmen siempre cocinaba para una familia numerosa, a pesar de que sus hijos ya eran mayores y se habían ido de casa. También sacó de postre una tarta de Santiago casera, que siempre había sido mi favorita. Me comí un buen trozo, aunque en realidad no tenía apetito. Terminamos con unos licores y una charla trivial. Cuando me di cuenta de lo tarde que era, les di las gracias y me dirigí hacia la puerta. Carmen me detuvo, pasándome el brazo por los hombros. Te queremos mucho, Valeria, susurró, dándome un fuerte abrazo. Gracias, susurré yo también, sorprendida por una emoción inesperada. Yo también os quiero. Si necesitas algo, llámanos, añadió Javier en voz baja. Conduje hasta el hotel con la cabeza dándome vueltas. En la habitación, encendí la televisión para que hiciera ruido, me puse el camisón y me tumbé. Tenía los ojos fijos en la pantalla, pero mi mente no paraba de darle vueltas a la conversación con Carmen. ¿Acaso era tan fría y egoísta como ella había insinuado? Finalmente, el cansancio me pudo y caí en un sueño intranquilo. Volví a soñar. Esta vez, Mateo estaba apoyado en la pared de la habitación del hotel, mirándome. Pero algo no iba bien en su cara. El lado derecho estaba destrozado, oscurecido. Podía verle el hueso. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí?, pregunté, con la voz pastosa por el sueño. ¿Estás soñando?, dijo simplemente. ¿Y ahora vas a atormentar todos mis sueños?, pregunté, sintiendo un escalofrío en el estómago. Ese es mi plan, respondió con una sonrisa torcida que resultaba grotesca en su rostro destrozado. ¿De verdad crees que soy una desalmada, fría y egoísta?, pregunté intentando parecer fuerte, aunque me temblaba la voz. Tus actos hablan por sí solos, sentenció. El sueño cambió de repente y de pronto estaba viendo escenas de nuestra vida en común en la pantalla de la televisión. El día de nuestra boda, qué jóvenes parecíamos, llenos de esperanza. El rostro radiante de Mateo, cuando caminé hacia el altar. Los primeros años de matrimonio, comiendo pasta barata y fideos instantáneos, mientras ahorrábamos para que yo pudiera terminar la carrera de Derecho. Me vi a mí misma cambiando a lo largo de los años, centrándome cada vez más en mi carrera, volviéndome gradualmente indiferente a las necesidades y sueños de Mateo. La conversación, en la que le dije que no quería tener hijos, había esperado a que estuviéramos casados,
para que le resultara más difícil dejarme. Me vi rechazando sus gestos románticos, mostrándome molesta por sus propuestas de salir a cenar y dando prioridad al trabajo antes que al tiempo con él. Deberías haber sido sincera desde el principio y decirme que no querías hijos. La voz de Mateo resonó desde algún lugar del sueño. Yo quería ser padre. Tú lo sabías. Me desperté sobresaltada, con el corazón a 1000 por hora. La habitación del hotel estaba a oscuras y en silencio. La televisión se había apagado sola. Estaba sola, pero mi cara estaba empapada en lágrimas y no recordaba cuándo fue la última vez que había llorado. No pude volver a dormir en toda la noche. El martes por la mañana me desperté sintiéndome exhausta. A pesar de haber dormido toda la noche, sentía el cuerpo pesado, como si llevara sobre mis hombros el dolor de la pérdida de Mateo. Me levanté de la cama lentamente. Cada movimiento requería un esfuerzo consciente. Me duché, dejando que el agua caliente me cayera durante más tiempo del necesario, con la esperanza de que limpiara la culpa y el cansancio. Pero no fue así. Me lavé los dientes, mirándome en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no parecía yo. Ojos hundidos, piel pálida, nuevas arrugas alrededor de la boca. Me veía y me sentía horrible, vieja, fracasada. Recogí mis cosas mecánicamente, tomé un desayuno insípido en el restaurante del hotel, donde apenas sentí el sabor de la comida, y pagué la cuenta. El recepcionista procesó el pago sin mirarme a los ojos, y me pregunté si habría leído sobre Mateo en El Mundo. Mientras conducía de vuelta a La Moraleja, sentía pánico por entrar en la casa. Cuando por fin aparqué, me quedé unos minutos en el coche para armarme de valor. La casa olía mejor que el día anterior, gracias al equipo de limpieza. Pero seguía pareciendo una cripta hermosa y muy cara. Cuando entré en el dormitorio, estaba frío como una nevera. Pasar junto al sofá del salón era como pasar por un congelador abierto. Aún podía imaginarme a Mateo sentado allí, con el arma escondida bajo el cojín. Solo pensar en tener que sentarme ahí de nuevo me daba náuseas. No sabía qué iba a hacer Mateo a continuación. Me atormentaría solo en sueños, o buscaría la forma de torturarme también estando despierta. Me puse a dar vueltas por la casa, haciendo inventario de las cosas de Mateo, intentando decidir qué hacer con ellas. Su ropa, sus libros, sus recuerdos de fútbol. Tarde o temprano tendría que deshacerme de todo. Entonces me di cuenta de que tenía que hablar con Gerardo Morales, el experto en planificación de herencias de nuestro bufete. Seguramente no le haría ninguna gracia que hubiera avisado al banco del fallecimiento de Mateo sin consultarle primero. A los asesores de herencias les gusta controlar el proceso, pero no me importaba demasiado. Tenía cosas mucho más importantes de las que preocuparme que del orgullo profesional de Gerardo. Le llamé por teléfono. Me preguntaba cuándo llamarías, dijo Gerardo, cogiendo el teléfono al segundo tono. Mantuve un tono profesional, explicándole lo que había hecho. Me aseguró que todo se resolvería. Esa era una de las ventajas de trabajar en un bufete de abogados, que me quitaría un gran peso de encima. Gracias, Gerardo. Te lo agradezco mucho, dije, intentando sonar sincera a pesar del cansancio. No hay de qué. Para eso me pagan, respondió. ¿Podrías reunir todos los documentos financieros y traerlos esta tarde a mi despacho? A las 3, por ejemplo. Sí, allí estaré a las 3. Perfecto. Pasé toda la mañana reuniendo lo necesario, incluida una copia del testamento de Mateo. La casa daba escalofríos. De vez en cuando entraba alguna ráfaga de viento frío, a pesar de que todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Oí un crujido en el piso de arriba, como si alguien estuviera caminando, pero supuse que era por el estrés y seguí recogiendo mis cosas. Una ducha caliente me ayudó a calmarme un poco y me cambié de ropa, poniéndome algo un poco más informal que un traje de chaqueta, pero más elegante que unos simples vaqueros. Al llegar a la oficina, el ambiente me golpeó de lleno. Al principio, la gente me miraba con la típica sonrisa alegre y profesional automática, y luego apartaban rápidamente la mirada al recordar quién era yo y lo que había hecho. Estaba claro que todos sabían lo de mi fin de semana con Diego. Los correos electrónicos que había enviado Mateo habían cumplido su objetivo. Se me enrojecieron las mejillas de vergüenza mientras caminaba a paso ligero por el pasillo, frente a sus despachos, con la mirada clavada en el suelo. Aprovechando el tiempo libre para tener citas, Valeria,
La voz de Héctor Garrido resonó a mis espaldas, rompiendo el incómodo silencio. Me di la vuelta y le vi de pie en el pasillo, con los brazos cruzados. Sonreía, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Había decepción y algo más, quizás lástima. He venido a ver a Gerardo para tratar los asuntos de Mateo. Respondí a la defensiva, y hasta a mí me sonó la voz débil y frágil. Es lo más sensato que has hecho desde el viernes, replicó con calma, en un tono cauteloso pero afilado. Cuando termines, pásate por mi despacho unos minutos. Sí, dije, sintiendo un nudo en el estómago. Héctor era el socio director, un caballero a la antigua usanza, que valoraba el decoro y la discreción por encima de casi cualquier otra cosa. Me di cuenta de inmediato de que era una orden, no una sugerencia. Finalmente llegué al despacho de Gerardo. Me invitó a entrar con una sonrisa forzada. Me ofreció café y le entregué los papeles. Lo repasamos todo mientras él los revisaba. Todo parece estar en orden, dijo Gerardo. Yo me encargaré de esto. ¿Algo más? Necesito modificar mi testamento y los poderes, dije. Tiene sentido, contestó, sacando mi expediente. Tu marido figura actualmente como beneficiario, albacea y representante médico. ¿A quién quieres poner en su lugar? Quiero que mi hermana, Carmen, le sustituya en todo y que tenga también un poder notarial general, por si acaso. De acuerdo, escríbelo a lápiz y pon tus iniciales. Yo me encargaré de formalizarlo en 1 o 2 días. Gracias, Gerardo. Terminé la reunión y me dirigí al despacho de Héctor, notando la mirada de incomodidad de la secretaria, Patricia, como si yo fuera una molestia con la que no quería tener nada que ver. Una mancha en la reputación del bufete que debía borrarse lo más rápida y discretamente posible. Valeria, pasa. Siéntate, dijo Héctor con una sonrisa amable que no lograba ocultar su decepción. Señaló una de las sillas de cuero frente a su enorme escritorio de roble, el mismo escritorio donde me había sentado en mi primera entrevista hacía 20 años. Joven, ambiciosa y llena de esperanza. ¿Cómo lo llevas? Menudo trago, respondí con cautela, sentándome en el borde de la silla. Parece que no has dormido muy bien, comentó Héctor con genuina preocupación. Aunque sospecho que te preocupa más tu imagen profesional que tu salud personal. Admití que efectivamente no estaba siendo fácil, y con dudas le hablé de mi sueño con el rostro desfigurado de Mateo, de sus acusaciones y de la sangre. Héctor asintió lentamente y continuó, con la misma formalidad que empleaba al dar malas noticias a sus clientes. Seguro que te preguntas por qué te he hecho venir. Los socios principales hemos mantenido una reunión de urgencia esta mañana. No estamos contentos, Valeria. Tu marido envió un correo a todo el bufete el viernes por la noche, abogados, personal e incluso a algunos de nuestros clientes. El informe detallaba de forma bastante explícita tu relación con Diego Serrano. Es casi seguro que esta información ya se ha filtrado fuera. Tu prestigio personal y profesional ha quedado seriamente dañado. La reputación de nuestra firma también está en juego. La única razón por la que no te hemos despedido fulminantemente es por tus 20 años de excelente trayectoria aquí. Cada palabra que pronunciaba era como una pequeña puñalada en el corazón. Me quedé allí sentada, encajando el golpe, entendiendo lo que se avecinaba. Pensé en lo que había dicho y en lo que no había dicho. Que mi carrera en la abogacía en Madrid había llegado a su fin. Que ningún bufete de prestigio volvería a contratarme. Su mirada, mezcla de compasión y determinación, me impulsó a tomar una decisión de la que esperaba no arrepentirme. Tal vez debería presentar mi dimisión, dije en voz baja, sintiendo un nudo en el estómago. Era mejor saltar que ser empujada. Héctor fingió pensárselo, se quitó las gafas de lectura y las limpió con un pañuelo, dándome un momento para asimilar la propuesta. Luego asintió lentamente. Por mucho que me gustaría que te quedaras, Valeria, creo que es lo mejor. Teniendo en cuenta tu antigüedad y tu trayectoria, los socios acordarán mantenerte en nómina hasta final de mes. Esto te dará tiempo para arreglar los asuntos de tu esposo y organizarte. También prepararemos un paquete de indemnización justo, que incluirá 3 meses de sueldo, más las vacaciones no disfrutadas. Eres inteligente y tienes iniciativa. Te recuperarás pronto. Gracias, señor Garrido, dije suavemente. Sentía una sensación extraña,
como si estuviera flotando en el aire, viendo cómo le pasaba esto a otra persona. Bueno, tal vez te venga bien un cambio de aires. ¿Has estado alguna vez en Teruel? No. ¿Por qué? Pregunté, perpleja. Un amigo mío del colegio dirige allí un bufete y necesita a alguien con tu experiencia. Puedo darle tu nombre si quieres. Claro, respondí de forma dubitativa. Estupendo, se lo haré saber. Aquí tienes su tarjeta. Héctor me tendió una tarjeta de visita. La miré de reojo y me la guardé en el bolso. Puedo preguntarle por Diego, ¿qué va a pasar con él? Héctor se lo pensó un momento antes de responder. No puedo darte detalles, pero digamos que el señor Serrano ha agotado toda la buena voluntad que tenía aquí. No eres la primera socia a la que le arruina el matrimonio. Por eso le trasladaron aquí desde nuestra oficina de Barcelona tras su divorcio. Su exmujer le pilló siéndole infiel. El acuerdo de divorcio nos obligaba a mantenerle en su puesto y a pagarle una generosa pensión. No lo sabía, dije en voz baja, atónita. Sabía que Diego tenía mala fama, y eso fue en parte por lo que le elegí para mi aventura. Pero no tenía ni idea de todo aquello. Bueno, tengo una reunión. Siento mucho tu pérdida, Valeria. Seguro que nos volvemos a ver antes de que te vayas. Héctor se levantó para dar por finalizada la reunión. Volveré. Aún tengo papeles que firmar. Gracias por todo. Le di la mano, intentando contener las lágrimas que amenazaban con derramarse, y salí a toda prisa del despacho. Sentí todas las miradas clavadas en mí mientras recorría los pasillos. Abogados que antes venían a pedirme consejo, asistentes que respetaban mi trabajo, compañeros que antes eran amigos. Ahora, todos miraban hacia otro lado o susurraban entre ellos al verme pasar. Sentada en el coche, en el aparcamiento, las lágrimas que había estado conteniendo por fin brotaron. Empecé a llorar de forma incontrolable. Todo mi cuerpo temblaba. Me encantaba mi trabajo. Lo amaba más que a Mateo. Me di cuenta de ello con un remordimiento punzante. Adoraba a las personas con las que trabajaba, los retos intelectuales, el respeto que imponía en los tribunales y la satisfacción de ganar un caso difícil. Había estado aquí más de 2 décadas, más de la mitad de mi vida adulta. Este lugar era mi identidad, mi propósito de vida, la confirmación de mi valía. Y ahora, todo se había esfumado por culpa de un fin de semana, un estúpido y egoísta fin de semana. Pensar en mudarme a Teruel, una ciudad que no conocía, donde no conocía a nadie, para empezar de cero a los 46 años como alguien marcado por la desgracia, era como ser exiliada a Siberia. Al final, me calmé lo suficiente para conducir, aunque me costaba porque tenía la vista borrosa de tanto llorar. Tuve problemas para meter la llave en el contacto, con las manos temblando. Conducir por el centro de Madrid, la M30, en ese estado, era un peligro. Casi me estrelló contra la parte trasera de un taxi en un semáforo. Una furgoneta de reparto me pitó cuando invadí su carril. Mis reflejos eran lentos, mi atención estaba dispersa. Por fin logré salir a la autovía en dirección norte, hacia La Moraleja. Gracias a Dios no provoqué ningún accidente. Lo último que me faltaba era un choque múltiple para coronar todas las demás desgracias. Me senté en el sofá, me tapé la cara con las manos y lloré de forma descontrolada. Y me di cuenta con vergüenza de que no lloraba por Mateo, sino por haber perdido mi trabajo. Lloré hasta que escuché un ruido agudo de cristales rotos en el salón. Me sobresalté, levanté la cabeza y vi que nuestra foto de boda enmarcada había caído boca abajo desde la mesita. El cristal se había hecho añicos. Se me puso la piel de gallina al darme cuenta de lo que acababa de ocurrir. Estaba llorando más por el trabajo que por Mateo. La foto se había caído o la habían tirado, como en respuesta a mis prioridades. Aterrada, aparté el marco roto y miré a mi alrededor para ver si se había movido alguna otra cosa. No encontraba explicación a que el cuadro hubiera caído con tanta fuerza. La mesa seguía firme, no había viento ni vibraciones. Entonces lo entendí. Seguro que era Mateo. Del miedo pasé al enfado, del terror a la indignación. Déjame en paz, grité a la habitación vacía. Estás muerto. Lárgate. Deja de atormentarme. Joder. De repente, la temperatura de la habitación cayó en picado. La casa se oscureció como si unas nubes negras taparan el sol. Aunque podía ver que fuera, seguía brillando la luz. Casi me imaginé viendo objetos salir volando de las paredes.
y entonces creí oír un ruido. Una risa maniática retumbó desde las escaleras. No había forma de que me quedara sola en esa casa. Agarré el teléfono a toda prisa y llamé a Carmen, presa del pánico. «Dime, hermanita, ¿qué pasa?», contestó con voz alegre. «La cosa no pinta bien. ¿Me puedo quedar a dormir en tu casa?», le supliqué, con la voz temblorosa. Su tono cambió al instante a uno de preocupación. «Por supuesto, te prepararemos la habitación de invitados. ¿Va todo bien?». «No, nada bien. Te lo explico cuando llegue». «Gracias». Subí corriendo a meter ropa en una bolsa de viaje. Lo metí todo a empujones. Tenía que irme antes de que Mateo hiciera alguna otra cosa. Me agarré con fuerza a la barandilla al bajar las escaleras, medio convencida de que Mateo me empujaría si no andaba con cuidado. Salí disparada hacia el garaje, tiré las cosas en el coche y me fui dejando un rastro de goma quemada en la calzada. Carmen me estaba esperando en la puerta de su casa en Majadahonda y me derrumbé en sus brazos, llorando desconsoladamente. Me tranquilizó, me ayudó a sentarme en el sofá y consiguió que me calmara lo suficiente para poder hablar. «Dios mío, hermanita, ¿qué ha pasado? ¿Alguien ha entrado a robar en casa?», preguntó muy preocupada. «Mucho peor. Es Mateo», le dije. «¿Mateo? Pero si está muerto». «¿Qué podría hacerte él?», preguntó Carmen, mirándome de forma extraña. Le conté mis pesadillas de las 2 últimas noches y lo que acababa de pasar en la casa. La foto que se cayó, la bajada de temperatura repentina, la risa. Me escuchó en silencio mientras yo divagaba. «Está intentando volverme loca. Sé que lo está haciendo. Cielo, has estado sometida a mucha presión. Quizás solo necesites relajarte y dormir bien», sugirió Carmen con dulzura. «¿Ni qué?» «No, no lo entiendes». En su nota de suicidio ponía que esperaba que viera su cara cada vez que cerrara los ojos. Y así ha sido. No he dormido una noche entera desde el domingo, y hoy me he visto obligada a dimitir para que no me despidieran. Volví a echarme a llorar. «Oh, no». «¿Y qué pasa con la casa y las deudas?», preguntó preocupada. «Tengo dinero. El seguro pagará la hipoteca. Sigo en nómina hasta final de mes, y me han prometido una indemnización, pero no puedo quedarme en esa casa. Mateo me odia. Me destruirá si me quedo. Venga, hermanita, te estás pasando». «¿Cómo va a hacerte daño un muerto?», preguntó Carmen, intentando convencerme. «Tú no estabas allí», protesté. «No, no estaba. Deja que suba tus cosas arriba. Luego, te haré un té y prepararé unas tostadas. Así te calmarás y podremos hablar en condiciones». «Vale, está bien», dije, sintiéndome como una colegiala asustada. Carmen me subió las cosas, preparó el té y unas tostadas con tomate en la cocina. Las trajo al salón en una bandeja y se sentó a mi lado. El té olía a miel y la comida me trajo recuerdos de la infancia, de cuando nuestra madre nos cuidaba si estábamos enfermas. Me ayudó a relajarme. «¿Mejor?», preguntó Carmen con cariño. «Sí, mucho mejor», respondí suspirando. «Gracias». «De nada. ¿Le has contado a alguien más que has visto a Mateo?». «No». «¿Estás de broma? Me meterían en el psiquiátrico». «Tampoco es eso. Has pasado por muchas cosas. Ha sido un trauma brutal. Ver a Mateo en sueños debe ser un shock muy fuerte. A lo mejor deberías descansar unos días. Puedo hablar con Javier para que te quedes en la cabaña del pantano de San Juan. Unos días en la naturaleza te vendrán bien. A lo mejor tienes razón. Héctor también me sugirió que me fuera un tiempo», mencionó Teruel. «¿Teruel? ¿Y qué hay en Teruel?», preguntó Carmen, entre sorprendida y divertida. «Un amigo suyo dirige un bufete de abogados allí y necesita una buena abogada. ¿Vas a llamarle?». «Supongo que debería, pero no me quiero ir de aquí. Vosotros sois la única familia que me queda». Le di otro sorbo al té. «Por cierto, hoy he cambiado el testamento y los poderes. Ahora tú eres la única beneficiaria y la administradora de mis bienes. También te he dado plenos poderes. Espero que no te importe». «No, claro que no», dijo Carmen. «Pero eres joven. Todavía te queda mucha vida por delante». «Eso espero. De todas formas, prefiero tenerlo en todo bien atado». Comimos en silencio durante unos minutos. «Lo he estropeado todo, ¿verdad?», susurré. «Últimamente no has hecho mucho por ayudarte. Eso es verdad», admitió Carmen con tacto. «Supongo que querías tenerlo todo, el pastel y además comértelo».
Y mira el precio que has tenido que pagar, añadió Carmen en voz baja. Yo ya sabía muy bien lo que me habían costado mis acciones, mi marido de 24 años, mi carrera y mi paz mental, todo porque quise tener una aventura a escondidas con Diego Serrano. Ya, suspiré. Pero llorar no sirve de nada. Como solía decir nuestra madre, tienes que recomponerte, pequeña. Tienes razón. Igual, acepto tu oferta y me voy a despejar la mente. Pero ahora mismo, solo necesito dormir. Di un largo bostezo. El té había hecho efecto y sentía los párpados muy pesados. Vamos arriba, dijo Carmen. Me ayudó a levantarme y me acompañó a la habitación de invitados. A duras penas me puse el camisón antes de derrumbarme bajo las sábanas. Gracias, murmuré, por todo. No hay de qué. Ahora duerme, dijo Carmen, dándome un beso en la frente. Cerró la puerta al salir y casi me quedé dormida al instante. Así que te creías que podías esconderte de mí, huyendo a casa de tu hermanita. La voz sarcástica de Mateo me despertó. La habitación estaba inundada de una espesa niebla gris que no me dejaba ver casi nada. De repente, Mateo salió del armario. Los pedazos destrozados del cráneo asomaban por su cabeza. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no me dejas en paz?, pregunté desesperada. ¿Dejarte en paz? Ja. Nunca te dejaré en paz, bruja, gruñó Mateo, con el rostro desfigurado contraído por la ira. Eras tú el que estaba en la casa, ¿verdad? El que tiró la foto al suelo. Así es, dijo con una sonrisa macabra. Me costó mucho esfuerzo, pero ahora sé que soy capaz. Puedo seguirte a donde vayas. Por favor, ¿me dejas en paz? Estás muerto. Tienes que seguir tu camino. Sí, estoy muerto. ¿Pero por culpa de quién?, replicó. ¿Acaso fui yo quien apretó el gatillo?, protesté. Sí, lo apreté yo. Era eso, o dispararle a tu novio, me espetó Mateo. Querías obligarme a mirar, ¿verdad? A ti y a Diego en nuestra cama. Eso es lo que él quería decir con el siguiente paso. No pude responder. Tenía razón. ¿Y cómo esperabas que acabara esto?, gritó, con los ojos inyectados en sangre. Debería haber aceptado tu infidelidad, entregarte los papeles del divorcio y dejar que tu bufete me hundiera públicamente, o quizá quemar la casa y pasarme años en prisión. No me dejaste otra opción, así que elegí la única salida que me permitía recuperar algo de dignidad y vengarme. Lo siento, apreté el gatillo porque era mi única salida, y ahora mi sangre mancha tus manos. Míralo. Vi que mis manos estaban cubiertas de una sangre roja y oscura que goteaba sobre las sábanas blancas de Carmen. Puede que no la veas a la luz del día, pero sigue ahí. Nada podrá borrarla, añadió Mateo. Dio un traspiés hacia atrás. Algunos trozos de su cabeza cayeron al vacío, pero desaparecieron antes de tocar el suelo. Aún tengo asuntos pendientes. No puedo irme hasta haberlos terminado. Por cierto, ¿ha valido la pena tu aventura con Diego? Me has perdido a mí y a tu trabajo, continuó Mateo. Sé lo mucho que significaba ese trabajo para ti. Por favor, Mateo, de verdad que lo siento. No debería haberlo hecho. Por favor, vete, protesté con voz débil. No lo entiendes, me contestó Mateo, bajando la voz hasta un tono aún más aterrador. Ni siquiera deberías haberlo pensado, pero sigues creyendo que todo esto trata sobre ti. Y en cuanto a dejarte en paz, eso nunca va a pasar. Por favor, me eché a llorar. Te lo suplico, no puedo aguantar más. Yo quería una esposa fiel, que me quisiera tanto como yo a ella. ¿Y cómo han ido las cosas?, dijo Mateo en voz baja. Luego murmuró, disfruta de la patética vida que te queda. Después, soltó una carcajada y desapareció en el armario. La niebla se disipó. La sangre de mis manos y de las sábanas de Carmen se desvaneció. Me hundí en la almohada, sollozando sin consuelo. Al poco rato, vi la luz del sol asomando por la ventana. Desde la planta baja me llegó el olor a tostadas y a café. Comprobé las sábanas. No había ni rastro de sangre. Hice mi rutina matutina, me vestí y bajé. No me sentía mucho mejor, pero al menos no estaba peor. Buenos días, dijo Javier alegremente, sentándose con su café matutino. Carmen ya casi tiene el desayuno. Tómate un café y siéntate. Gracias, supongo que sí. Saludé a Carmen, que estaba sirviendo una tortilla en un plato. Cogí mi taza de café y me senté.
¿Has dormido bien?, preguntó Javier con preocupación, al ver mi cara de cansancio. No mucho, confesé. ¿Has vuelto a verle?, preguntó Carmen, mientras ponía el desayuno en la mesa. La miré, y luego miré a Javier, que parecía preocupado, pero no sorprendido. Me di cuenta de que Carmen había compartido mi secreto con él. Pero me pareció bien. Al fin y al cabo, eran una pareja de verdad. Sí, respondí. Me estoy volviendo loca. Yo soy cirujano, no psiquiatra, replicó Javier con una leve sonrisa. Pero por lo que me ha contado Carmen, estás sufriendo un trauma y un nivel de estrés brutal. Estas pesadillas son la forma que tiene tu mente de procesar la muerte de Mateo y tu sentimiento de culpa. Es una reacción totalmente comprensible. A lo mejor tienes razón, dije, sin querer hacer la lista de todas mis desgracias. Pero a lo mejor te vendría bien hablar con la psiquiatra del hospital. La doctora Rodríguez es muy buena y puede ayudarte. Podría hacerlo, dije sin estar muy convencida. Desayunamos la tortilla de patatas. Carmen era la que mejor cocinaba desde que murió mamá, y su tortilla estaba deliciosa. También hemos hablado de que pases un tiempo en la cabaña del pantano de San Juan, dijo Javier. No nos importa que te quedes allí unos días para que te calmes. Eso sería estupendo, le dije. Sé que el forense no entregará el cuerpo de Mateo hasta el fin de semana, y aún me quedan 3 semanas para que me despidan oficialmente del bufete. Puede que pasar unos días en el pantano me ayude. Perfecto. Te daré las llaves antes de que te vayas. ¿Estás en condiciones de conducir? Sí, puedo conducir, respondí con una sonrisa. Terminamos de desayunar, y ayudé a Carmen a recoger la mesa. Javier sacó las llaves de la cabaña del bolsillo, y me las dio. Había estado allí un montón de veces, y conocía el camino. Que tengas unos días tranquilos, dijo Javier. Gracias a los dos por todo, les dije, mientras les daba un abrazo. Llama, si necesitas cualquier cosa, añadió Carmen. Recogí mis cosas, y me fui, decidida a no volver a mi casa a por más ropa después del incidente de ayer. No quería volver a pisar aquella casa. Paré en un Carrefour en Villalba para comprar lo básico, y me puse en marcha. Iba conduciendo por la carretera de la sierra, hacia Navacerrada, con las ventanillas bajadas, y la radio a todo volumen. Sentía el viento en el pelo, y tenía ganas de tener por fin unos días de paz. Estaba a una media hora de la cabaña cuando ocurrió. Hace un día estupendo para conducir, ¿verdad? Lo oí desde el asiento del copiloto. Petrificada, vi a Mateo sentado allí, mirando por la ventanilla. La luz del sol se filtraba a través de la herida abierta en su cabeza. ¿Qué haces aquí?, grité, o casi. Te has quedado dormida al volante. Es muy peligroso, dijo Mateo. Presta atención al cruce que hay más adelante. Mi mundo se desmoronó cuando un enorme camión articulado, un tráiler, se estrelló contra la puerta de mi coche. El impacto hizo que el vehículo diera vueltas sobre sí mismo, y otro camión me embistió. El coche volcó en la cuneta. Saltaron los airbags. Empezó a entrar agua del foso. Hasta luego, me dijo Mateo, antes de que perdiera el conocimiento. 25 años después. Hola, señora de Garrido, dijo alegremente la recepcionista, cuando Carmen se registró en la residencia Los Pinos, en San Lorenzo de El Escorial. Hola, Ana, respondió Carmen. ¿Qué tal está mi hermana hoy? Deje que avise a Alba para que la acompañe, dijo Ana. Alba, la enfermera jefa, salió del pasillo. Señora, me alegro de verla. El estado de Valeria sigue siendo el mismo. Se pasa casi todo el día en la silla de ruedas, viendo la tele o mirando por la ventana. Las noches seguían siendo el momento más difícil para ella. Afirmaba seguir viendo a su difunto marido en sueños. Carmen lo sabía. Valeria llevaba 25 años sufriendo de estrés postraumático severo y alucinaciones provocadas por el trauma desde aquel accidente, y seguía sin poder librarse de la culpa. El doctor Martínez había dejado constancia de que Valeria ya había aceptado esas alucinaciones. Alba continuó. Ella sabe que son síntomas reales de un trauma psicológico, pero no consigue que desaparezcan. Ya no le asustan tanto como al principio, pero son persistentes. Supongo que, dadas las circunstancias, está bastante bien, dijo Carmen con tristeza. El otro día pasó una cosa muy rara, añadió Alba. Ya sabe,
la foto de su boda, que tiene en la mesilla. Estaba yo en la habitación ayudándola a prepararse para la comida, cuando de repente la foto se cayó al suelo y el cristal se hizo añicos. Casi pego un salto del susto. A lo mejor fue una corriente de aire, sugirió Carmen, sintiendo un escalofrío. No, todas las ventanas estaban cerradas y no había ningún ventilador encendido. Qué raro, comentó Carmen con cautela. Recordó que Valeria le había hablado de sucesos extraños en su casa, justo antes del accidente. Objetos que se movían solos, cuadros que se caían. Los psiquiatras sostenían que aquello se debía al progresivo deterioro mental de Valeria, que su sentimiento de culpa se manifestaba a través de eventos aparentemente sobrenaturales que su mente creaba. Lo más extraño fue la reacción de Valeria, prosiguió Alba. Se limitó a sonreír y dijo: «Sigue enfadado conmigo. ¿A ti te tiene sentido?» «Curiosamente, a mí sí me lo tiene», respondió Carmen con una sonrisa triste. «Algún día te lo contaré. Tengo que ir a pasar ronda, pero la recepcionista quiere hablar con usted sobre la situación financiera de su hermana antes de que se vaya». «Pasaré a verla», prometió Carmen. Se dirigió a la habitación de Valeria. Su hermana estaba sentada en la silla de ruedas eléctrica, mirando por la ventana. Una mujer de 71 años, frágil, que no era más que una sombra de la abogada dinámica que había sido. Carmen recordaba el accidente a la perfección. Valeria iba de camino a la cabaña del pantano, cuando se saltó un semáforo en rojo, en un cruce rural, y fue arrollada por un camión articulado, siendo embestida después por otro. El atestado policial concluyó que se había quedado dormida al volante. La suma del cansancio, el estrés por el reciente suicidio de su marido y las pastillas para dormir que llevaba en el sistema. Hubo que rescatar a Valeria, usando maquinaria para cortar el amasijo de hierros. Casi muere ahogada cuando el agua inundó el coche volcado. Las empresas de transporte fueron absueltas de toda culpa. Ella entró en coma y no despertó hasta 3 semanas después. Cuando por fin recobró el conocimiento, los médicos le comunicaron que estaba paralizada del cuello para abajo. Tenía tetraplegia. Nunca volvería a caminar. Nunca volvería a usar las manos. Nunca volvería a valerse por sí misma. Carmen y Javier se habían culpado durante años. No debieron haberla mandado a la cabaña. Deberían haberse dado cuenta de su inestabilidad emocional. Los años posteriores causaron estragos económicos. El seguro médico privado del bufete donde trabajaba Valeria solo cubrió los gastos de hospitalización iniciales, pero no los cuidados a largo plazo. Carmen, que tenía los poderes notariales, se vio obligada a utilizar todo el dinero de Valeria, incluido su plan de pensiones, el plan de pensiones de Mateo y el seguro de vida, y finalmente tuvo que vender la casa de La Moraleja. La inmensa mayoría de ese dinero se destinó a gastos médicos, y aunque ahora recibía algunas ayudas de la Seguridad Social y la Ley de Dependencia, Valeria seguía pagando una cuota altísima de su propio bolsillo para estar en aquella lujosa residencia. Después de 25 años, el dinero estaba a punto de agotarse. Carmen temía que pronto tuvieran que trasladar a Valeria a un centro público con muchas menos comodidades. «Mira lo que te he traído», dijo Carmen con tono animado, sacando una manta de lana nueva de su bolsa. «La terminé de tejer ayer». «Es preciosa», exclamó Valeria. «Gracias. Creo que te abrigará bien por las noches», dijo Carmen, y le colocó la manta sobre las piernas. «Seguro que sí», respondió Valeria, mirando por la ventana. Pasó un momento de silencio. «¿Puedes guardarme un secreto?», preguntó Valeria en voz muy baja. «Por supuesto», contestó Carmen. «Lo del fin de semana que me fui con Diego. Nunca se lo conté a Mateo, pero me he dado cuenta de que no mereció la pena por el precio que tuve que pagar», dijo Valeria, mientras una lágrima le resbalaba por la mejilla. La temperatura de la habitación bajó de forma evidente. La cama articulada tembló ligeramente. Carmen miró la cama con terror y luego miró a su hermana. Valeria no parecía tener miedo, solo se la veía triste y resignada. Los psiquiatras se lo habían explicado detalladamente a lo largo de los años. Valeria padecía un trastorno de estrés postraumático, TEPT, severo y resistente al tratamiento, además de un duelo complejo y prolongado. Las alucinaciones, tanto visuales como auditivas, eran el mecanismo que tenía su mente para procesar una culpa aplastante.
No eran fenómenos sobrenaturales, eran síntomas neurológicos. Carmen creía a los médicos, necesitaba creerles. Pero a veces, en momentos como aquel, cuando la temperatura bajaba de golpe y la cama temblaba sola, Carmen se lo preguntaba. Valeria lo había perdido todo. Su carrera, su salud, su independencia. Llevaba un cuarto de siglo postrada en una silla de ruedas, dependiendo de otras personas para cubrir hasta la más mínima de sus necesidades básicas, atormentada sin descanso por pesadillas y alucinaciones. Seguramente acabaría muriendo en esa residencia en un par de años, después de haber pasado más de un tercio de su vida pagando el precio de un fin de semana de egoísmo y placer. Creo que él ya lo sabía. Cielo, dijo Carmen en voz baja, subiendo un poco más la manta de lana para tapar las delgadas piernas de su hermana. La temperatura de la habitación volvió a la normalidad. La cama dejó de temblar. Carmen se quedó otra hora, hablándole de sus nietos, del tiempo que hacía, de trivialidades. Cuando por fin le dio un beso en la frente a Valeria y se despidió, su hermana estaba mirando otra vez por la ventana, perdida en unos pensamientos que Carmen solo podía tratar de imaginar. Al pasar por recepción para despedirse, Ana levantó la vista con su sempiterna sonrisa. «Hasta la semana que viene, señora. Hasta la semana que viene», confirmó Carmen. Fue hasta su coche y se quedó sentada un momento antes de encender el motor. 25 años. 25 años así. Y probablemente le quedaran un par más. Valeria había conseguido exactamente lo que buscaba. Carmen pensó en ello con amargura. Ella ansiaba la emoción, la pasión, la libertad para escapar de la aburrida rutina de un matrimonio fiel. Quería sentirse viva, y ahora, efectivamente, seguía viva, pero atrapada en un cuerpo que no funcionaba, atormentada por un sentimiento de culpa del que no podía escapar, pagando día tras día por un fin de semana de escapada que no valió nada la pena. Carmen arrancó el coche y emprendió el camino a casa, hacia Javier, hacia su cálido hogar, hacia su vida cómoda, monótona, pero llena de fidelidad compartida, y dio gracias por cada instante de esa vida. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.